Señor, el destino de gloria y digno de honor, el Cordero que vida nos dio. El destino... La radio vía internet, fuente de agua viva, llegando a toda la tierra con el maravilloso mensaje de la sana doctrina para la salvación de los hombres y la perfección de la Iglesia de Jesucristo. Escúchelo y recíbalo ahora mismo por intermedio del siervo y apóstol de Jesucristo, Asunción Roldán Ábalos. El destino de gloria y digno de honor, santo es el Señor, santo es el Señor. Vamos a estar viendo un mensaje titulado La oración de poder. Dios, en su grande poder y misericordia, a todos nosotros nos llama para servirle con amor, con fe, con poder. En realidad nuestro Dios es poder. El Evangelio no es palabra simplemente, es poder de Dios para salvación a todos los hombres. Por eso también nosotros tenemos que aprender a orar y a servir a Dios en el poder de Dios. Por eso vamos a estar viendo algunos aspectos importantes que hacen diferente una oración religiosa o por cumplir, una oración consigo mismo o una oración en debilidad, en la carne, a una oración que es conforme a la voluntad de Dios con poder. Por eso vemos que el Señor dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Ahí vemos una eficacia en la oración. Dios no es Dios que no oye. Él dice en la Biblia que el que hizo el oído no oirá, el que hizo el ojo no verá. Él ciertamente oirá y Él ve todas las cosas. Por lo que es necesario, hermanos, que mostremos una vida realmente de acuerdo con la palabra de Dios y en sinceridad, justicia y verdad. Dios, dice la Biblia, que no puede fallar. Dios no cambia, Dios no miente. Dios es eficaz, es vivo, es real, hermanos. Por eso Él dice: pedid y se os dará. No es cuestión de pedir por pedir, hay que pedir con fe, hay que saber orar, hay que saber hacer el trabajo con diligencia, con destreza, denuedo, con habilidad, responsabilidad, porque Dios está para obrar maravillas. Entonces es importante saber pedir y pedir para recibir, no pedir por pedir, sino para recibir. Es decir, hermanos, hacer las cosas correctas. Todo en esto se glorifica a Dios, en que podamos hacer las cosas correctas. Si uno ora y hay un estorbo, hay que quitar ese estorbo. Si hay un tropiezo, hay que quitar ese tropiezo. Tenemos que hacer la obra como Dios manda y quiere, porque en realidad en esto se glorifica a Dios, en que sean las cosas hechas con poder. Por eso es muy importante entender. Por eso vemos que el Señor le dijo a sus discípulos también en Mateo 10, podemos ver, en Mateo capítulo 10, podemos ver el versos 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los demonios para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Vemos que el Señor, hermanos, envía a sus discípulos para dar solución a los problemas. Le da poder y autoridad. El Señor es un Dios de poder, hermanos, y su evangelio es poderoso porque es el poder de Dios que está obrando a través de los hombres que le creen, que le aman. Lucas 10:19 dice también: aquí os doy potestad, dice el Señor, de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ahí vemos que el Señor nos da poder y autoridad. Dios no es Dios, hermanos, débil. Dios es un Dios fuerte y poderoso, dice la Biblia. Dios no es un Dios de sí y de no. Él es sí y amén, dice la palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Gloria al Señor Todopoderoso.
Así es que Dios es un Dios grande y poderoso. Nosotros somos los que a veces le avergonzamos al Señor con tanto miedo, cobardía y cosas, incredulidades y cosas. Por eso el Señor en cierta ocasión, cuando los discípulos no podían liberarlo a un endemoniado lunático, el Señor dijo: generación perversa, mala, pecadora, ¿hasta cuándo le voy a soportar, incrédulo? Así digo al Señor, porque Él no se glorifica en la debilidad, en la cobardía, en la impotencia, incapacidad, inmadurez. Ahí no se glorifica Dios. Dios se glorifica donde se muestra el poder. Por eso es importante y muy necesario que entendamos el poder de Dios. Romanos 1, 16 y 17 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para salvar a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Ahí vemos que el Evangelio es por fe, para fe, la victoria es por fe. Por eso, hermano, cuando el hombre no puede caminar por la fe viviendo las cosas naturales, se acobarda, Él le da la gloria al diablo por la cobardía. La Biblia nos revela que en el tiempo de David, el pueblo de Israel estaba acobardado, y su rey también estaba acobardado, y temblaban ante la figura del Goliat. Lo miraban al Goliat como un paladín muy atrevido, muy listo, muy grande, fuerte, aparentemente poderoso, y temblaban. Pero David lo vio en el espíritu como un cobarde, un instrumento inútil, y por eso le dijo: yo te cortaré la cabeza y yo te destruiré a ti y a todo tu ejército, porque Jehová Dios es el que me da, Él es la batalla y Él es el que me da la victoria. Y así fue, le fue sumamente fácil derribar al gigante Goliat, porque no era David solo ni confiaba en su fuerza, sino en el poder de Dios. Por eso nosotros nos damos para confiar en nosotros, sino en el poder de Dios. Esa es la clave de que la oración sea poderosa. No es nuestra fuerza, no es nuestra habilidad, no es nuestra bondad, no es nuestra sabiduría. Es el poder de Dios, es para la gloria de Dios. Por eso es que hay que entender, hermano, que el poder es de Dios y la gloria es para Dios, y todo lo demás es fácil, porque Él es el que hace maravillas en los creyentes, dice la Escritura. Por eso es necesario creer en el Señor. Hechos 10:38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Vemos que Jesús fue ungido con poder. Por eso, para tener oraciones poderosas también tenemos que estar en la unción del Espíritu Santo. Hay que saber orar, luchar. Es una pelea la oración. En realidad también hay ahora gigantes como Goliat, que viene a través de las enfermedades. De pronto el cáncer aparece, de pronto hay enfermedades terribles que parece que ya no hay solución. Pero para eso es el poder de Dios, para destruir, deshacer, acabar con toda fuerza del diablo. Porque la Biblia dice, hermano, que Él nos ha dado poder para toda clase de enfermedad, toda clase de enemigo, de adversario, serpiente, escorpión, dragón, león, lo que fuere. El Señor nos ha dado ya el poder para vencer. Por eso se requiere aprender a vivir en el poder de Dios. Y la Biblia nos revela, hermanos, que hay a veces condiciones pues para poder tener y manifestar ese poder. Hay que saber también hacer las cosas como Dios quiere. Por eso vemos en la palabra también que se necesita, primero, ser guiado por el Espíritu Santo. Toda oración de poder, toda oración eficaz, real, preciosa, el Espíritu Santo tiene que ser el que nos guíe, porque Él es el que nos guía a la victoria. Él levanta bandera contra el diablo. Dice la Biblia: aunque el enemigo se levante como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Por eso es que no hay problema si buscamos al Espíritu Santo. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Ahí vemos que la victoria es dejarse guiar por el Espíritu Santo. Pedir: Espíritu Santo, ayúdame a orar. Si usted se va a orar solo en su carne, se va a dormir. Si usted va a orar en sus propios pensamientos, le va a faltar ideas, o sea, se va a confundir en sus propias ideas. Pero si usted agarra y dice: Señor, guíame en la oración, y guíame en la oración, y habla por mi boca, y ayúdame, ordena mis pensamientos, desea usted por el Espíritu, enséñame.
ayúdame, guíame. Va a orar, va a cantar, va a hacer las cosas como Dios quiere, porque está dejándose mover y guiar por el Espíritu Santo que da la victoria, que guía toda justicia, verdad, santidad. El Espíritu Santo es el que habla por los que aman y temen a Dios, por los verdaderos hijos de Dios. El Señor dijo entonces: no se preocupen lo que van a hablar, porque yo les daré palabra, sabiduría y poder, al cual nadie podrá resistir, porque no son vosotros sino el Espíritu de Jehová que habla por su boca. Alabado Dios, gloria a Jesús, gloria a Jesús. Por esto hay que saber orar, hay que pedir al Señor que tome el control de nuestra mente y corazón y nos lleve a una victoria completa, de tal modo que el diablo se avergüence y Dios sea glorificado. Por eso cuando hay un enfermo, cuando hay un problema, una necesidad, no hay que ponerse a pensar tanto, hay que orar más bien que el Espíritu tome el control y nos guíe, nos descubre, revela qué hay, por qué están las situaciones, las personas enfermas, por qué hay problemas, necesidades, porque el Espíritu Santo es el que hace la obra maravillosa. Por eso el Señor mismo, Jesucristo, nos enseñó, hermanos. El Señor tampoco hizo las cosas a su manera, a su idea, sino que se dejó mover y guiar por el Espíritu Santo. Mateo 12:28 dice: pero si yo, dice el Señor Jesús, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y vemos que por el Espíritu se hace toda la obra poderosa, eficaz, viva de Dios en la oración y en todas las cosas. La Biblia nos revela también que es muy importante tener fe. La fe aumenta el poder y se afianza con el poder, se hace cada vez más hermosa la oración. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo es que podemos fortalecer nuestra fe? Hay muchas maneras, pero una de ellas es escuchando la palabra de Dios, llenándonos del conocimiento y la confianza en el poder de Dios. Por eso necesitamos oír, leer, escuchar la palabra de Dios constantemente, para que la fe sea fuerte, porque se requiere fe para hacer maravillas. La fe es uno de los dones de poder que manifiesta también las grandezas, las proezas, señales, prodigios por la fe. La fe es un don poderoso que muestra también la gloria de Dios. También la Biblia nos revela que hay que orar con fervor. Fervor quiere decir un espíritu, hermanos, un espíritu esforzado, un espíritu que se derrama. Por eso dice la Biblia, podemos ver esto. En Romanos capítulo 12, versos 11, dice: lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ahí vemos, hermanos, que se requiere diligencia. Nosotros, de Dios espera de nosotros que seamos diligentes. Por eso una oración perezosa no hace nada, hermano. Una oración ferviente la que hace la obra. Por eso se requiere oraciones, personas fervientes, poderosas, que le hagan estremecer, retroceder y destruyan la obra del diablo. Porque el poder, la oración ferviente quema a los demonios, hermano y amigo. La oración ferviente obra proeza. Alabado Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Por esto no se trata de orar por orar, sino saber orar y hacer las cosas como Dios quiere, como Él nos ha enseñado, como Él nos ha dado, hermanos, por su palabra, instrucciones. Por eso también vemos que hay tiempo, hay momentos en que uno a veces no sabe qué es y parece que todo se cierra, los cielos, la tierra, la mente, todo parece que se cerró y se acabó porque los demonios han invadido. Hay, hermano, espíritus de demonios que a veces se vienen como nubes negras espesas y copan todos los cielos, la casa alrededor, y todo lo han a veces anulado. Por eso es que se siente tanta opresión y tanta frialdad y cosas semejantes. Pero ahí es el momento de clamar a Dios, hermano. Por eso dice Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
Mira, en vez de clamar a la mamá, algunos se enferman y corren, claman a la mamá. Tienen problemas y corren y claman a la abuelita, al tío, a lo cualquiera le claman, le buscan al hermano, al vecino, al médico, corren tras él buscando, clamando, buscando quien les ayude. Cuando la Biblia dice, clama a mí, dice el Señor, porque Él tiene la respuesta, Él tiene el poder, Él tiene el control, la solución para todo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Él tiene la solución y la respuesta. Por esto, mi amado hermano, todo dolor, el Señor me ha enseñado que toda clase de dolencia y dolor es obra del diablo, porque Él se llevó nuestras enfermedades, se llevó nuestras dolencias. Y todo dolor o angustia, aflicción, temor, esa es obra mentirosa del diablo. Cuando uno le clama a Dios, Él nos enseña que los cristianos no necesitamos médicos, no necesitamos pastillas, no necesitamos ampollas, no necesitamos cosas naturales, porque poderoso es Dios para deshacer las fortalezas, los argumentos, las obras del diablo, por su espíritu, por su palabra, por su sangre preciosa. Alabados a Dios, alabados a Dios. Gloria a Jesús. La oración poderosa con fe hace maravillas, hermanos. Si nos falta fe, ese es el gran problema de la mayoría, es la escasez y falta de fe. La fe es como el dinero para el hombre espiritual, o para el hombre natural. Sin dinero no hace nada. La fe también hace al hombre rico espiritualmente. Por eso es que un hombre de fe siempre vive bendecido, en gozo, en paz, en victoria. Dios no nos ha llamado para estar quejándonos, lamentándonos como los mundanos, pobres, desnudos, ciegos, miserables. Dios nos ha llamado para vivir en poder, hermano. Por eso dice el Señor, tened fe en Dios, porque de cierto os digo, dijo el Señor, Marcos 12 o 11, versos 23 y 24, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a ese monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahí vemos, hermanos, que hay que tener fe. La fe es, hermanos, la que mueve la mano de Dios. La fe es la que hace posible que las cosas imposibles sean hechas. Por eso vemos que hay que pedir con fe, en oración creyendo. Por eso es que la oración de poder es una oración que se siente la victoria, hermano, que mueve y remueve todas las cosas, porque el nombre de Jesús es irresistible, hermano, que hace temblar al infierno. El nombre de Jesús es poderoso, que hace milagros, proezas, maravillas. Por eso hay que saber pedir con fe, con poder, hermano. Nuestro Dios es grande, grande y poderoso, que su palabra, su voz, su presencia hace temblar la tierra, hermano. Él es grande y poderoso. Alabado Dios. Alabado Dios. Alabado Dios. Por eso es necesario, hermanos, conocer a Dios, entender a Dios y caminar con Dios cada día. Cuando uno anda en el pecado, ¿qué fe va a tener? El diablo lo acusa, el diablo conoce muchas cosas, el diablo hace pecar y conoce quién cae en el pecado, quién está en la carne, quién está en el temor, en la angustia. Por eso, hermano, el justo, el hombre íntegro que camina de acuerdo con Dios, haciendo la voluntad de Dios, tiene mucho poder, hermano. En el libro de Proverbios podemos ver claramente el capítulo 15, el versos 8, mire lo que nos revela referente a lo que estamos viendo acerca de la adoración de poder. Todo aquel que conoce a Dios y entiende a Dios se llena de su poder. 15:8 de Proverbio dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Ahí vemos, hermanos, que cuando uno ora en justicia, en rectitud, tiene a la verdad que tiene gozo, tiene fe, tiene poder, porque Dios es grande y poderoso. También dice, hermanos, en el capítulo 28 de Proverbios, el versos 9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable.
Vemos que la oración puede ser un gozo, una victoria, un poder, o puede ser abominable cuando uno no hace caso a la palabra de Dios. Hay mucha gente que le ignora la palabra y ora a su manera, ora como quiere, y al final no tiene nada porque Dios lo desecha. Dios no escucha una oración caprichosa, una oración sin fe, sin justicia, sin entendimiento, sin santidad, sin fundamento en la palabra de Dios. Dios no lo escucha. Si oren 10 o 20 años, Dios no oye la oración del pecador, la oración que se hace fuera de su voluntad, porque Dios ha establecido su palabra para que con ella, por ella, establezcamos el conocimiento de la verdad para hacer la voluntad de Dios. Por eso también dice en 1 de Juan capítulo 5, podemos ver el versos 14 y 15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y sabemos que si Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En realidad una oración de poder es una oración victoriosa antes de orar, y uno siente la victoria, porque primero se asegura de que está dentro de la voluntad de Dios agradable y perfecta. Por eso también dice la Biblia que nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Mucha gente se confunde, se atormenta y se sale del Evangelio porque está queriendo hacer lo que le da la gana, no busca de hacer la voluntad de Dios, no se asegura de que su oración, su petición, su deseo está conforme a la palabra. Por eso es, mi amado hermano, que se confunde, se atormenta y al final no encuentra nada, porque no está considerando la palabra de Dios, que es importantísima para poder establecer la verdad de Dios por la oración. En realidad la oración de poder es una oración que da órdenes sencillamente. Por eso, hermanos, yo siempre les aconsejo, le digo, hermanos, simplemente da la orden. Yo renuncio y se acabó la obra del diablo. Yo lo echo fuera, o en otra palabra se le dice a la persona, sé sano simplemente. No se pone a orar, que Señor sánalo, que Señor sánalo, que Señor te misericordia, sánalo. Ahí se está dando órdenes a Dios, y no hay sabiduría ni poder contra Dios. El poder es contra el diablo, contra la enfermedad. Por eso se agarra al enfermo, se le dice, sé sano en el nombre de Jesús, levántate en el nombre de Jesús, camina en el nombre de Jesús, recibe la bendición, la vida, el poder en el nombre de Jesús. Así sencillamente, hermano, eso es dar órdenes con poder, con autoridad. Decirle, Jesucristo te sana, levántate, que haces ahí enfermo. Esa es la autoridad y el poder que Dios nos ha dado. Por eso se requiere, hermanos, también, como vemos, conocer la palabra y también caminar con el Señor día a día de la mano con Jesús, porque Jesús ha resucitado y vive, Él está con nosotros. Él nos ha dado su promesa, su presencia y su Espíritu Santo para caminar con Él. Por eso dice San Juan 15, en el verso 7, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahí dice que si andamos con Él, permanecemos en Él, todo lo que pedimos será hecho. Por eso la comunión con el Señor establece una vida preciosa de poder. Por eso necesitamos también orar sin cesar, todo momento, en todo lugar, estar siempre en comunión con Dios, viviendo de acuerdo con Jesús, invitando al Espíritu Santo y al Señor a cada momento para que nos guíe, nos llene de su presencia, de su gloria, de su amor, de su poder, porque en realidad nuestro Dios se glorifica en los que le creen. Por eso vemos, hermanos, que la Biblia nos revela referente a Elías, era un hombre que oraba con poder. Y vemos que dice Santiago 5, 17 y 18, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Y vemos, hermano, un ejemplo de una oración de poder. Elías, un hombre también con pasiones. Eso quiere decir que este hombre Elías no era excepcional, era normal, igual que cualquiera de nosotros. Elías era un hombre que también tenía pasiones.
¿Y qué pasó? Él no hizo caso de sus pasiones ni tampoco se sujetó a sus pasiones, sino más bien decidió vencer, triunfar, luchar y acabar con toda obra del diablo que estaba imperando a través de la impiedad y la apostasía en los tiempos de Acab y Jezabel, porque ellos eran los que reinaban a Israel en aquel entonces, haciéndole pecar y tropezar de muchas maneras. Elías no estaba de acuerdo, por eso Elías se levantó en el poder del Espíritu Santo para cerrar los cielos y hacer que no llueva por 3 años y 6 meses. Con una oración cerró los cielos y con otra oración abrió los cielos y la tierra, y la lluvia empezó y la tierra produjo su fruto. Esto es sencillamente lo que dice la Biblia, que se hace oraciones poderosas por medio de la fe, por medio del fervor. Por eso se requiere fervor, se requiere fe, poder, se requiere también entendimiento de lo que estamos haciendo. En la oración no se habla palabras por hablar, todo lo que se hace tiene que ser sintiendo, entendiendo, porque Dios no es un Dios de tontos, Dios es un Dios de sabios y de entendidos. Por eso dice la Biblia, no seas como el caballo, como el mulo, que hay que jalarlos con freno y con cabresto. Dios no quiere hombres sin entendimiento, sino más bien sabios y entendidos, que sepan lo que están haciendo, que sientan el poder y la victoria antes y dentro de la oración, porque la Biblia dice que en Cristo Jesús Dios nos lleva siempre en Cristo de poder en poder, de gloria en gloria, y en Cristo Jesús tenemos la victoria, porque Él es el que nos da el poder y la victoria completa a todos aquellos que realmente están en el Espíritu, sirviendo al Señor con todo corazón, con todo el alma, con toda la fuerza, con toda la mente. Por eso, hermanos, que hay una diferencia entre un Dios vivo, un Dios que obra maravillas, a un Dios que no responde. Por eso que Elías vemos que su oración era poderosa. Él hizo su sacrificio y clamó a Dios y dijo: Jehová Dios, respóndeme. Inmediatamente vino el fuego, y este fuego también es la presencia y la confirmación de que se está haciendo la voluntad de Dios agradable y perfecta. Necesitamos el fuego, el poder del Espíritu Santo, la unción de lo alto. Necesitamos, hermanos, que las cosas sean hechas eficazmente, poderosamente, para que así todos puedan comprender y entender que es obra de Dios y no de hombre, porque la obra de Dios es, hermano, poderosa, es preciosa, es ampliamente maravillosa, muy diferente a la obra del hombre. Por eso la obra del hombre es religión, falsedad, es en realidad débil. La obra del hombre no resiste a la prueba, no hace la obra de Dios, no hace las cosas correctas, pero la obra de Dios sí que es poderosa. Por eso es que se requiere oraciones con entendimiento, como vemos, oraciones con discernimiento, con revelación, con ciencia. Por eso se requiere, hermanos, clamar a Dios para que nos envista de esos dones, ese poder y esos dones sobrenaturales para poder hacer la obra de Dios. Y aún a veces para buscarlo se requiere también, hermano, buscar al Señor y su poder a través del ayuno, de la oración, a través de la vigilia, de largas oraciones. Hay que buscar la comunión, el poder, la gracia, la misericordia. En todo se nace, se crece, se fortalece, se perfecciona. En todo hay que estar, hermanos, para poder hacer la obra de Dios como Él quiere. Por eso también, hermanos, tenemos que despertarnos y avivarnos y dejar la simpleza, dejar de vivir por vivir. Hay que emprender, hay que empezar a vivir con sabiduría, con poder, con ciencia, con inteligencia, con revelación, con ciencia. Dios espera esto de nosotros. Por eso en esta hora yo te invito, hermano, hermana, vamos a orar para que Dios nos libere, nos limpie primeramente de todo conformismo, pereza, religiosidad que obstaculiza una oración poderosa. Todos aquellos que oran una oración poderosa siempre tienen oraciones largas, 3, 4, 5 horas diarias de oración, porque su oración es poderosa.
Los oradores religiosos no oran ni 10 minutos, a veces ya están dormidos. O media hora ya están atormentados porque están en su carne, no saben orar, no tienen comunión, no tienen fe, no tienen poder, les falta de todo. Es como un carro viejo cuando no tiene gasolina, no tiene todo, está malogrado, no puede funcionar. Pero un carro nuevo, lleno, vestido de todo el combustible que requiere, es un carro que tiene mucha fuerza y capacidad. Por eso, hermano, Dios te puede hacer nuevo en esta hora, renueva la fuerza. Dios te puede hacer nuevo si es que quieres. Dios te puede dar fortaleza, poder, unción, autoridad, gracia, justicia, verdad. Reconcíliate con Él. Ora conmigo esta oración si quieres y renóvate. Recobra las fuerzas, el poder en Cristo Jesús. Ora así si deseas, Padre bueno y santo, en esta hora yo reconozco que me falta fe, unción, poder. Yo reconozco, Señor mío, mis fallas. Yo renuncio ahora mismo, dile: Señor, yo renuncio al conformismo, a la pereza, a la negligencia. Yo lo renuncio, lo ato, lo echo fuera de mi espíritu, alma y cuerpo. Yo renuncio a la incredulidad, a la cobardía, al temor. Yo renuncio en esta hora a la debilidad. Yo renuncio al pesimismo del diablo en mi espíritu, alma y cuerpo. Ahora yo renuncio a la dejadez, a la pereza, al sueño espiritual en mi espíritu, alma y cuerpo. Ahora yo vengo a ti para pedirte, Señor, limpieza. Yo me lavo con tu sangre preciosa, Señor Jesucristo. Yo me limpio, me lavo y ahora recibo de lo alto el poder y la autoridad. En el nombre de Jesús, dile: Señor, yo ahora mismo recibo el poder, recibo la gracia, la autoridad, recibo por el Espíritu Santo la unción, el entendimiento, recibo la comunión, el discernimiento por el Espíritu Santo. Ahora yo me ciño de poder, me ciño de santidad, de justicia, de verdad. Dile al Señor mío: ahora me despierto, me avivo. Ahora yo empiezo, Señor, por la fe, una vida de poder. Dile: Señor, ahora yo decido vivir en el poder, en el fervor, en el fuego del Espíritu Santo. Dile: mi Señor, lléname, lléname, lléname de tu Espíritu y ayúdame a conservar esa llenura. Santo es el Señor, el destino de gloria y digno de honor, el Cordero que vida nos dio. Gracias por seguir escuchándonos. En breves momentos recibirá otro poderoso mensaje en esta misma estación de radio. Para más información, llamarnos al teléfono 352769 o al celular 943 97 35 72 o visite nuestra página web www.iglesiatemplosanto.com.